Buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos. Soy Yolanda de Juárez y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, siguiendo con nuestra serie Los Pilares de la Vida Cristiana. ¿Y qué es un pilar? Pues son aquellos principios que nos sostienen y nos dan firmeza en nuestro andar cristiano, en nuestra vida de fe. Y estamos viendo uno de los pilares que es la comunión. Nos recordaban semanas anteriores que la comunión es esa relación entre los hijos de Dios, ese relacionarnos unos con otros, con un mismo sentir, compartiendo la fe y el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero también nos recordaron actitudes que fortalecen nuestra comunión y que esa relación que tenemos con Dios nos ayuda a relacionarnos con los demás. Por eso teníamos que poner en práctica siempre nuestra confesión de todos nuestros pecados al Señor, nuestro tiempo para escuchar atentamente su palabra, para hablar con Él, también para congregarnos y, por supuesto, para obedecerle, obedecer sus indicaciones. Todo eso nos iba a ayudar a relacionarnos saludablemente con los demás. Y el día de hoy vamos a ver las evidencias de esa comunión, de esa verdadera y auténtica comunión. Y el Señor Jesús repetidamente lo mencionó. Está en el Evangelio de Juan y en otros evangelios, cuando dice el Señor: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. Es esta relación de amor que va a ser la evidencia de nuestra verdadera comunión. Y antes quisiera decirle algo importante, que esta verdadera comunión no se manifiesta con una lista de acciones religiosas, tampoco en algo que vestimos o nos ponemos o un objeto que llevamos. La comunión se muestra en la manera en que nos relacionamos, cómo nos tratamos de manera práctica, y de eso se trata. Y en primer lugar, cuando nos soportamos con paciencia unos a otros. Eso está en Efesios 4:2. Y dice su palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos unos a otros, dice Colosenses 13. Soportarnos, qué difícil a veces es. Somos tan diferentes y a veces chocamos mucho, pero Dios está allí para ayudarnos y necesitamos avanzar, poner de nuestra parte, tomando los recursos que Dios nos da. Dice también en Colosenses 3:13 en la NTV: sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Y cuáles son los sinónimos de soportar? Pues tenemos sostener, sufrir, tolerar, aguantar y sobrellevar. Necesitamos sobrellevar y soportar el agotamiento, el desaliento, el desánimo, a veces las quejas, poder soportar al otro cuando se siente débil y desanimado, soportar las presiones o los temores que en este tiempo pueden aparecer. Necesitamos estar allí para el otro. Y esto no será posible, pues, si no recurrimos a esos recursos de Dios, que, como dicen aquí, son la humildad y la mansedumbre. Necesitamos de ellas para poder soportarnos mejor. Y valdría la pena que nos preguntemos: ¿nos soportamos con paciencia o más bien perdemos la paciencia con facilidad, con regularidad? En segundo lugar, cuando nos perdonamos unos a otros como Cristo nos perdonó. Eso lo encontramos en Colosenses 3:13, cuando dice: si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El secreto para esta comunión no es que no haya fallas entre nosotros, sino
que podamos cubrir esas faltas y esas fallas con el amor de Dios, con su perdón. Lamentablemente siempre van a haber fallas y siempre van a haber faltas, pero nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Cuántas veces dijo el Señor? Pues demasiadas, muchas, sin límite, porque solo así Dios nos ha perdonado también. Nos ha perdonado sin límite y su amor y su perdón están dispuestos para nosotros todos los días. Él sabe que nosotros queremos agradarle, pero muchas veces le vamos a fallar. Y allí está el perdón. Y si usted y yo hemos sido perdonados por Dios, pues tenemos esa capacidad que Dios nos da para perdonar. Por supuesto que no es fácil, pero con su ayuda podemos hacerlo. Y dice su palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para ello necesitamos desarrollar la benignidad y la misericordia, como dice este pasaje. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor quiere desarrollar en nosotros esas hermosas actitudes del Espíritu Santo, esa benignidad que busca siempre lo bueno para el otro, y lo reflejamos con una palabra muy famosa que dice así: Dios te bendiga. Pues que no se queden solamente en palabras, queridos hermanos, que sea puesta en práctica y que nos ayude a perdonar y no buscar vengarnos o no buscar desquitarnos, sino más bien darle bien aún cuando recibamos mal. Y también la misericordia significa no dar el mal que uno piensa que merece la otra persona, sino todo lo contrario, no dar el mal que se merece. Dios también nos ha dado su misericordia y no nos ha tratado como merecíamos, pues nos ha perdonado. Tratémonos así también entre nosotros. Y los sinónimos de perdonar son condonar, exculpar, eximir, indultar, pasar por alto. La pregunta sería, ¿nos perdonamos como Cristo nos ha perdonado o nos culpamos constantemente? Evaluemos sinceramente delante de Dios. En tercer lugar, cuando procuramos vivir en paz los unos con los otros. En Marcos 9:50 dice algo muy importante. Escuche bien, por favor. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada otra vez? ¿O de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. La Biblia representa la sal como esa facultad de poder detener todo lo malo, de poder neutralizar todo lo que corrompe y malogra. Dios nos ha dado la paz como un tremendo legado y una herencia que quiere que disfrutemos, no solo con Él, sino entre nosotros. Por eso dice su palabra en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué significa esa palabra solícito? Significa poner atención, diligencia, esfuerzo, una actitud consciente e intencional. Dios nos ayude a buscar la paz, no la guerra, no la división, no los pleitos, sino todo lo contrario, ser agentes de paz en un mundo en caos, en un mundo turbado, en un mundo que en este tiempo sobre todo está pasando días de tormento. El Señor nos haga instrumentos de paz, pero comencemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras relaciones entre nosotros, la familia del Señor, y podamos dar ese testimonio vivo al mundo de un Dios de paz. Y dice también en esta versión, Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo
y sed agradecidos. En la versión NTV dice desde el verso 14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hoy más que nunca el Señor necesita una iglesia unida, porque así es fuerte y va a soportar todo embate del enemigo, va a ser un poderoso testimonio al mundo. Vale la pena que nos preguntemos entonces, ¿estamos procurando estar en paz unos con otros? ¿O siempre estamos buscando fallas o buscando lío? Dios nos ayude y nos dé esa paz que viene de Dios, que nos tranquilice y seamos esos agentes de paz. Y en cuarto lugar, cuando nuestras palabras y conversaciones son de bendición mutua. ¿Cómo son nuestras palabras? En Colosenses 3:16 nos dice esto, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. La palabra de Dios tiene que vivir y morar y llenar nuestros pensamientos. Y aquí dos palabras que se utilizan es enseñar y exhortar. Y la palabra exhortar tiene algunos sinónimos como aconsejar, animar, alentar, confortar, consolar. En este tiempo más que nunca necesitamos tener ese tipo de palabras, ¿verdad? Que animen, que alienten, que consuelen, que conforten. El apóstol Pablo también animó a los tesalonicenses a alentarse unos a otros. Eran tiempos difíciles los que ellos estaban pasando y de mucho temor como el que ahora nosotros vivimos. Y les dijo en Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hablando de las palabras de Dios, esas palabras que dan vida, que dan esperanza. Nosotros, tú y yo, como hijos suyos, tenemos un buen futuro que nos espera. Así que no debemos temer lo que pase con nosotros, porque ya estamos seguros en sus manos. Y lo que sí nos recomienda el Señor en Efesios 4:29 y 31 es lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, bendición a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La amargura, el enojo, la ira y todo eso es lo que corrompen nuestras palabras aquí adentro en el corazón. Dios limpie eso, quite eso. Si perdonamos, te aseguro que podrás ser librado de toda esa amargura, de todo ese enojo, de toda esa ira que corrompen tus palabras. Y debemos preguntarnos cómo son nuestras conversaciones, cómo son nuestras expresiones hacia otros, de qué hablamos. En este tiempo nuestras palabras son de bendición, son de consuelo, de aliento, de ayuda para permanecer firmes en el Señor, o más bien traen pesar y causan que otros tropiecen en su fe. Dios nos ayude. Y por último, ¿cómo nos mostramos y demostramos esa comunión? Pues cuando nos servimos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5:13 dice así su palabra, usen la libertad que Dios nos dio para servirse unos a otros por amor. Mucha necesidad en este tiempo, hermanos. Tenemos gran oportunidad de servirnos mutuamente de muchas maneras. En primer lugar,
orando unos por otros, llamándonos por teléfono, animándonos con esas palabras de aliento, pero también dando de lo nuestro para compartir con el necesitado. Ahora abundan las oportunidades y abundan las oportunidades para crecer en nuestra comunión. No desperdiciemos estos tiempos que son tiempos para bendecir en el nombre del Señor y para crecer como iglesia en nuestra unidad y en nuestra comunión. ¿Y qué sinónimos tiene esta palabra servir? Pues significa atender a una necesidad, tener la disposición para ayudar ante cualquier necesidad que puedan tener los demás, salir de nuestro estado de comodidad para ayudar, de ese estado de pasividad donde nos encontramos. Pero ahora es tiempo de hacerlo y demostrar el amor vivo de Dios a un mundo necesitado, comenzando por nuestros hermanos en Cristo. Y vale la pena que nos preguntemos, ¿estamos invirtiendo de nuestras fuerzas, de nuestros recursos y servicio para atender a otros? En este tiempo, Dios ha sido bueno y está usando a muchos de sus hijos como ejemplo de este servicio de amor. Gracias, hermano, te felicitamos a ti si lo estás haciendo. Querida hermana, si estás esforzándote por cocinar para otros que están enfermos, llevarles ese menú a casa, ver por medicinas, de hacerles las compras, buscarles y ayudarles a conseguir el oxígeno y otras necesidades. Dios te bendiga. Ahora es el tiempo para brillar con el amor del Señor. Seamos, pues, auténticos en nuestra comunión, incomodémonos para glorificar al Señor entre nosotros y que su iglesia sea más y más fortalecida por el Señor. Y para terminar, es importante que podamos tomarnos un tiempo para hacernos estas preguntas de manera personal. ¿Soportamos con paciencia a otros? ¿Perdonamos como Cristo nos perdonó? ¿Procuramos estar en paz los unos con los otros? ¿Son nuestras palabras y conversaciones de aliento y bendición? ¿Estoy invirtiendo de mis fuerzas y mi servicio para atender a otros? Son buenas preguntas. ¿Puede usted tomarse un tiempo en casa y pedirle al Señor que le ayude a crecer en una verdadera comunión para que disfrute de esa enorme bendición? Y antes de terminar con una oración, quisiera dirigirme a todos nuestros amigos que están acompañándonos en esta noche, decirles que Dios quiere restaurar sus vidas, pero también quiere restaurar sus relaciones. Dios es un Dios bueno y poderoso. Y si usted quiere poner su vida en las manos de Dios, pues ahora es una buena oportunidad, puede hacerlo. Y Él le está esperando con los brazos abiertos. Si desea hacerlo, pues puede acompañarme en esta oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres un Dios bueno y queremos reconocer que te necesitamos. Necesitamos que restaures nuestra vida, pero también nuestras relaciones. Que nos enseñes a vivir, Señor. Que nos enseñes a tratar a otros con el amor con el que tú nos tratas. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que quites de nuestro corazón toda amargura, todo enojo, toda ira, toda falta de perdón y nos hagas libres para poder amar y disfrutar de esa comunión que tú has venido a darnos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Síguela fortaleciendo en fe y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y si hizo usted esta oración por primera vez, le animamos a poner allí, yo hice la oración. Si usted le pidió a Dios que cambie su vida, la restaure, escriba allí en un mensaje, yo hice la oración, para poder alentarle en esta nueva vida con Cristo. Bendiciones para todos.